esposa y yo crecimos en una iglesia distinta. Cuando éramos niños, la iglesia en la que crecimos se llamaba el Salvation Army. Aquí se llama Salvation Army, en México se llama Ejército de Salvación. Aquí hacen mucho trabajo social. En México hay muchas iglesias cristianas del Salvation Army, y nosotros crecimos ahí. Y es una denominación muy curiosa porque es como un ejército. Por ejemplo, uno cuando empieza es un recluta, cuando ni eres miembro de la iglesia, y luego te hacen soldado, y luego te hacen cadete local, y luego te hacen sargento, y luego cuando si Dios te llama al ministerio y vas al instituto bíblico, te hacen un cadete de primer grado, de segundo grado, y luego te hacen teniente. Y mi esposa y yo llegamos hasta el grado de capitán, ¿okay? Yo era el capitán y ella era la capitana. Así era la cosa. Y en esa denominación donde nosotros crecimos hay una figura principal que es el general. El general del Ejército de Salvación es como el papa de la Iglesia Católica. O sea, es la figura principal de esa denominación, y todo el mundo lo mira como... O sea, de hecho, cuando un general se retira y van a escoger a otro, es una ceremonia así increíble. O sea, lo hacen bien de suspenso y toda la cosa. Y conocer al general, para los que crecen en esa denominación, conocer al general es una cosa así como que, wow, el general lo conocí, me saludó. Y a mi esposa y a mí nos pasó una cosa muy interesante. Cuando estábamos comenzando nuestra labor misionera en Belice, estábamos con esa denominación el primer año, antes de movernos a la iglesia bautista. Y el primer año fuimos a un congreso a Costa Rica, un congreso internacional. ¿Y quién iba a estar en el congreso internacional? El general. Recién acababan de elegir a este general y iba a estar en Costa Rica, y pues ahí vamos nosotros, ¿verdad? Ni teníamos ni para comer, pero era el general. Entonces tuvimos que juntar algo de dinero y nos fuimos en un viaje en autobús desde Belice hasta Costa Rica. 4 días en un autobús metidos, ¿ok? Llevábamos una viejecita de 95 años, la señora Miles. Bueno, ya tenía en ese año 98, 99 creo. Y a cada rato íbamos a mirar a ver si no se había muerto, porque ya 4 días y la viejita nomás iba así. Pero esta es la historia que les quiero contar. El primer día del Congreso Internacional, cuando terminó la primera reunión, el que era, digamos, el director de todo ese territorio, que se llama el comandante territorial, me llamó a mí y a mi esposa y dijo: hey, capitán, me dijo. Así le dicen a uno, ni le dicen por su nombre. Capitán, me dijo, venga. Y le dije: sí, mi coronel. así mi coronel. Y le dije: dígame. Coronel Forsyth se llamaba, era un irlandés. Sí, Coronel Forsyth. Le dije: yo aquí estoy a sus órdenes. Y me dijo: quiero que conozca a alguien, me dijo. Y me trajo con mi esposa. ¿Y de dónde creen que nos llevó? Nos llevó a conocer al general. Y nosotros estábamos, o sea, uno que crece en un lugar donde vas a mirar al papa, dices tú, ¡ay! Y que te digan, te lo voy a presentar. Y íbamos, pero emocionadísimos, y íbamos, pues así, ¿no? Hasta con nerviosismo. Y cuando llegamos a donde estaba el general, esa figura imponente así, y era güero para empezar, ¿verdad? Y uno los mira así como que alumbran. A Mike no, Mike es mexicano. Nos mira el general y dice: ¿cuántas ganas tenía de conocer los muchachos? No saben cuánto me han hablado de ustedes. No, hombre, dije yo, caí bajo con mis rodillas. Y dije yo: que alguien le ha hablado a ese señor tan importante de nosotros, y que ese señor importante, tan importante, el más importante en nuestras vidas en ese momento, de toda la iglesia que conocíamos en ese momento, la persona más importante ha tenido ganas de conocerme a mí y a mi esposa, y ha preguntado por nosotros. O sea, esta es una persona que maneja una organización que está en 120 y tantos países en el mundo, que no tiene contacto con los mortales como yo, pero que escuchó de nosotros, y no solamente escuchó de nosotros, pero quiere conocernos en persona. A ver, hermanos, digan algo, porque pues, no se siente bien, ¿no? Para que vayan viendo ustedes a quién tienen aquí como pastor, para que no crean que es cualquier pelagato. No, es alguien. No se crean, no es un motivo de orgullo, pero lo fue en aquel tiempo, porque una persona tan importante, tan fuera de nuestro alcance,
quería conocernos y había pensado en nosotros de una manera, de una manera buena, ¿no? ¿Y quién de ustedes no ha sido sorprendido por el interés de alguien que uno admira o que uno quiere o que uno persigue? Los que anduvieron de novios hace poco saben, ¿verdad? Que miran a la chica o al chico y dicen, no, está demasiado guapo o guapa para mí, no le voy a llegar. Y de repente que te dicen, no, pues sí, mira que te quiere conocer. Dice uno, ¿cómo? ¿Yo? Este prietito, dije yo cuando cuando le dice a mi novia, este prietito, hasta le llamé al siguiente día y le dije, ¿de verdad si quieres ser mi novia o nomás me estabas vacilando? Alguien me quiere conocer a mí y es una sorpresa muy hermosa cuando alguien importante, alguien que uno desea conocer, le anda buscando uno también, ¿no es cierto? Y tal vez les sorprendería escuchar a ustedes que Dios mismo está interesado en nosotros. Oh, sí, ya sé, porque pues eso lo decimos siempre en la Biblia, ¿no? Dios quiere, está interesado en nosotros, Dios se interesa por mí. Pero yo he pensado que la gran mayoría de nosotros no nos hemos detenido a pensar lo que esto realmente significa. Que Dios está interesado en mí. Dios está interesado en mi vida. ¿Quién soy yo para que Dios se interese en mí? ¿Qué tengo yo que le pueda interesar a Dios? Ni los que me conocen a veces se interesan en mí. Ni mis amigos a veces se interesan en mí. Ni los ancianos de la iglesia se interesan en mí. A veces ni mi familia misma se interesa por mí. Y esa es precisamente la pregunta que el salmista en el que vamos a ver hoy, el Salmo 8, se hace cuando contempla la grandeza de Dios y dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que le visites? Y yo sé que hemos escuchado este salmo, hemos oído muchas veces que Dios nos ama, que Dios está interesado en nosotros, pero les invito esta mañana que meditemos realmente en lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para que el Señor me ponga atención? ¿Cómo puede Dios acordarse de mí? Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, las guerras, los problemas en diferentes países, en nuestro propio país, los cambios de la sociedad que hay, el temor que tenemos de que el mundo se va a volcar hacia la perdición. Por cierto, hago un paréntesis para decirles que el mundo siempre ha sido mundo y Dios está a cargo de todas las cosas. El escritor de Eclesiastés decía, lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscar. No, ese no es, ¿verdad? Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que fue antes es hoy y lo que es mañana ya pasó. No hay nada nuevo debajo del sol. Y no debemos mantener una actitud tan alarmista acerca de lo que pasa en el mundo, porque Dios está en control de todas las cosas. Ustedes van a ver, lo que nos asusta en este momento va a ser una cosa que nos va a dar risa en unos cuantos años más, y otras cosas nos van a asustar. Pero lo que digo yo es, cuando pensamos que hay tantos problemas en el mundo, y Dios está preocupado por esos problemas. Cuando pensamos que hay cosas mucho más importantes que están ocurriendo y que Dios está preocupado por esas cosas, bien. Pero ¿qué tal mi propia vida? O sea, de verdad Dios está interesado en mí. Entonces veamos este salmo hoy para acercarnos a Dios y descubrir si realmente Dios está interesado en nosotros y cómo es que Dios está interesado en nosotros. Así es que busquen el Salmo 8, porque la semana pasada comenzamos con el libro de los Salmos y vamos a ir por varios de estos salmos. Durante las siguientes 8 o 9 semanas vamos a estar explorando esos salmos y vamos a encontrarnos con Jesucristo, con el amor de Dios, con el mismo Espíritu Santo a través de estos salmos. ¿Qué si realmente Dios está interesado en nosotros? ¿Cómo cambiaría eso en nuestras vidas? Oh Jehová, Señor nuestro, dice el Salmo, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y luego dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. ¿Están conmigo? Dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, como hicimos la semana pasada, lo hacemos hoy. El salmo comienza con una declaración de alabanza. Sigue con una declaración de que esta alabanza procede de la boca de los más débiles, de los niños, de los bebés, y sirve esta alabanza para callar al vengativo y al enemigo. Es decir, que Dios se deleita en nuestras debilidades y a través de nuestras debilidades Él hace su mayor obra. Siguiente, el salmista, quien dice ahí que es un salmo de David, contempla la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Hace este contraste entre las grandes maravillas de Dios y la vida tan pequeña del hombre. Aún así, dice el salmo, Dios se acuerda del hombre y le visita. Y después el salmo describe la vocación con la que Dios ha llamado al hombre a ser el administrador de su creación. Pero luego, en un sentido profético, el salmo apunta hacia la encarnación de Jesús. Y termina como comenzó. Termina con un canto o con una expresión de adoración a nuestro Dios, que es precisamente lo que debe pasar en nosotros cuando nos damos cuenta que Dios está interesado en nuestra vida. Es que debemos decir, wow, Dios mismo, y debemos ser llevados a un punto de adoración. El versículo 1 comienza con el nombre precioso de Dios, que ni siquiera los judíos se atrevían a pronunciar, con el tetragrama, con las 4 letras que formaban el nombre de Dios. Y dice, Yahweh, el Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Los cielos declaran la gloria de Dios, porque Él es el Señor de los cielos y de la tierra, y no hay un solo lugar en esta creación donde los cielos no estén presentes. Juan Crisóstomo, que fue el obispo de Constantinopla ya por el año 360-370, dijo, cuando comentaba acerca de este salmo, dijo, qué maravilloso es tu nombre. A través de este nombre, escuchen esto que es hermoso, de Juan Crisóstomo, dice, a través de este nombre la muerte se disolvió, los demonios fueron encarcelados en ataduras, el cielo se abrió, las puertas del paraíso se abrieron de par en par, el Espíritu descendió, los esclavos se hicieron libres, los enemigos se convirtieron en hijos, los extraños se convirtieron en herederos, los seres humanos se convirtieron en ángeles. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero para que nadie tenga el poder de exaltarse a sí mismo, dice el Señor, que Él ha hecho callar la boca de los poderosos, porque ha puesto su alabanza en la boca de los más vulnerables, de los más pequeños, de los más sinceros y de los más humildes, que son los niños. Jesús dijo que a los niños les pertenece el reino de los cielos, y que a menos que nosotros fuéramos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. Por eso cada domingo, cuando venimos a alabar al Señor, los primeros que elevan su alabanza al Señor son nuestros pequeños, nuestros niños y nuestras niñas, porque de ellos fluye la verdadera adoración al Señor. Y luego los versículos 3 y 4, para continuar desglosando el salmo, el salmista dice que cuando él contempla la creación, se pregunta algo muy importante. Dice, ¿qué de bueno puede haber en mí? Después de todo lo bueno que hay en la creación, ¿qué de interesante puede haber en mí para que Dios me tome en cuenta? Si la belleza de la creación es tan grande y la alabanza de la creación a Dios es tan hermosa, ¿qué necesidad tendría Dios de acordarse de nosotros? Piensen en esto. ¿Qué necesidad Dios tiene de nosotros? ¿Saben qué necesidad tiene de nosotros Dios? Ninguna. Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros. Hay quienes dicen, por ejemplo, es que Dios, para cumplir con su amor, Él necesitaba crear. Dios no necesitaba crearnos. Dios no necesitaba crear absolutamente nada. Dios es perfecto en todos los sentidos. Él no necesita absolutamente nada. Él no tiene falta de nada. Él es suficiente en sí mismo.
Para los que van a tomar el curso, este atributo de Dios se llama la aceidad de Dios. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Dios es suficiente en sí mismo. No hay nada que le hace falta. Nada lo puede hacer un poquito más grande, nada lo puede hacer un poquito más pequeño. Nada fuera de sí mismo es necesario para que Dios sea Dios. Jesucristo es completamente Dios. El Espíritu Santo es completamente Dios. El Padre es completamente Dios. Y la Trinidad es uno. Y la aceidad de Dios nos dice que Dios es perfecto en todos sus sentidos, que no puede haber menos Dios ni puede haber más Dios, que no se le puede añadir nada ni quitarle nada, que no hay potencial en Dios. ¿Saben eso? No hay potencial en Dios. No es como si podemos decir, es que Jesús se hizo humano porque Dios necesitaba aprender cómo viven los humanos. Dios no necesitaba aprender nada. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios es completamente independiente de su creación. Dios es la causa que no tiene causa. Es el creador que no es creado. Es la fuente de todas las cosas. Es el que origina todas las cosas y él mismo no tiene origen. Es el que sostiene todas las cosas por sí mismo. Esta doctrina de la aceidad de Dios que vamos a aprender más adelante en el curso significa que Dios es aquel en quien todas las demás cosas encuentran su existencia, su fuente, su vida, su continuidad. Él es el poder siempre presente que sostiene toda la vida, y no hay otra fuente de vida, ni ninguna fuente de vida como la de nuestro Dios. Y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Ya se dieron cuenta un poquito de lo que estamos hablando? Aquel que no tiene absolutamente necesidad de nada, ¿se preocupa por nosotros? Nosotros no le vamos a añadir nada a Dios. No lo vamos a hacer más amoroso ni menos amoroso. No lo vamos a hacer más bueno ni menos bueno. No lo vamos a hacer más Dios ni menos Dios. No lo vamos a hacer más amable ni menos amable. No le vamos a aportar a Dios absolutamente nada, porque es imposible aportarle algo a Dios. Y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué motivo puede tener el Señor que no necesita nada para tener cuidado de nosotros? ¿Qué motivo puede tener el Dios que es suficiente en sí mismo, el gran yo soy, Yahweh, el que tiene vida en sí mismo, el que no ocupa de nada? ¿Qué motivo tendría para pensar en nosotros? Los siguientes versículos del 5 al 8 que ya leímos anteriormente, dice que Él puso al hombre como el administrador, el superintendente de la creación. Y aquí estos versículos describen el llamado de Dios a los seres humanos a gobernar la creación, pero como imágenes de Dios, como portadores de la imagen de Dios en justicia, en santidad, en amor, que es realmente lo que significa ser los portadores de la imagen de Dios. Pero algo muy interesante también, esos versículos del 5 al 8, muchos ven en ese pasaje el misterio de la encarnación. De hecho, la palabra donde dice le has hecho poco menor que los ángeles, en el original hebreo dice le has hecho poco menor que Adonai. ¿Quién es Adonai? Es el Señor, es Dios mismo. Y el Salmo dice le has hecho poco menor que Adonai. Entonces cuando los escritores del Nuevo Testamento veían la vida de Jesús y dijeron, aquí, ¿quién es hecho menor que Adonai? Ciertamente no somos nosotros, ¿verdad? Está hablando de alguien más. Bueno, muchos vieron en este Salmo la encarnación de Jesús. Dice que Jesús fue hecho menor que Dios mismo. Por supuesto, esto no implica que Dios es menor que el Padre. ¿Cuántos se acuerdan del sermón de la semana pasada? ¿Qué dijimos la semana pasada? 2, 3. La semana pasada dijimos que el Señor Jesucristo no puede ser menor que el Padre o subordinado al Padre, porque hay un atributo que se llama, una característica que se llama la eterna generación del Hijo, lo cual quiere decir, como el credo nos enseña, que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. El mismo Dios. Entonces, el lenguaje que el Salmo utiliza no es para decir que Jesús es menos que el Padre, es para decir que en la encarnación Jesús se hizo como uno de nosotros. Sabemos entonces que Jesucristo no está subordinado al Padre porque es de la misma sustancia, es engendrado por la misma eternidad de la misma sustancia de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta del gran misterio de la encarnación también. ¿Ustedes saben por qué la encarnación es algo tan, pero tan hermoso y tan sublime y tan fuera de este mundo? Porque el Hijo de Dios, el que es eternamente generado del Padre,
se convierte en un ser humano en un espacio de tiempo y aprende como los seres humanos a vivir de una manera como vivimos los seres humanos. Aprende, dice, obediencia a través del sufrimiento. En Jesucristo se unen la naturaleza divina y humana. Existen estas dos naturalezas. Otra vez para darles emoción para que tomen el curso, eso se llama la unión hipostática. Quiere decir que en Jesucristo se unen la naturaleza humana y la naturaleza divina, de manera que Él es verdadera y completamente Dios y verdadera y completamente hombre. Jesucristo tiene todos los atributos de un ser humano. No le falta nada para ser un ser humano. No es menos que ninguno de nosotros, ni es más que ninguno de nosotros. Pero Jesucristo es también verdadera y completamente Dios. No le falta absolutamente nada para ser Dios y no necesita y no hay nada que lo haga menos que un Dios. Acuérdense de eso, es la unión hipostática. Lo vamos a aprender en el curso que vamos a estar viendo. Nuestro hermano Mike nos va a dar unas cuantas clases de eso y otros hermanos también se van a apuntar para ello. Y aquí vemos que aunque el Salmo utiliza este lenguaje, nosotros sabemos que el Hijo nunca ha estado subordinado al Padre, pero tiene que aprender obediencia por el Espíritu. Y luego dice más adelante que la creación entera está bajo el dominio de Jesucristo, quien es el segundo Adán. Jesucristo es el Señor de toda la creación y tiene cuidado de nosotros. Somos como ovejitas, ¿verdad? Somos pequeños, somos débiles. Les decía la semana pasada a los jóvenes cuando compartía con ellos, les decía, se necesita muy poco para echar a perder nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Se necesita una enfermedad para echar a perder nuestras vidas. Se necesita un poco de menos dinero para echar a perder nuestras vidas. Se necesita un problema en el matrimonio para echar a perder nuestras vidas. Hace falta nomás que un hijo se nos revele para echar a perder nuestras vidas. Somos tan frágiles, somos tan pequeños, somos tan débiles. Nuestra mayor debilidad es que muchas veces creemos que no somos débiles, que somos muy fuertes y que nos podemos parar frente a los problemas de la vida y enfrentarlos todos como si fuéramos nosotros los señores de toda la creación, y no lo somos. Jesucristo es el Señor de toda la creación y Él tiene cuidado de nosotros. Él piensa en nosotros. El versículo 9 termina como comenzó el Salmo, diciendo: oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y la escritura es una constante doxología. Todo lo encierra en adoración. La Biblia lo encierra todo en adoración, desde el principio hasta el fin. Donde no hay adoración, Dios requiere que proclamemos el evangelio. Donde no hay adoración a Dios es donde la iglesia tiene que proclamar el evangelio. Donde no hay adoración a Dios es donde tiene que haber donde existe la misión de Dios. Otro antiguo escritor dice: oh Jehová Señor nuestro, porque después del reconocimiento de Cristo, dice, cuando uno es liberado de la esclavitud de la idolatría, uno comienza a invocar a Dios y al Señor. Siempre toda la tierra está verdaderamente llena de las maravillosas creaciones de la obra de Dios. Y aún más maravilloso, el nombre de aquel, a saber Cristo, ha sido hecho maravilloso entre todas las naciones y pueblos extranjeros a través de la fe en Él. Y la pregunta que el salmista nos presenta es la misma que nos hacemos constantemente: ¿cómo este Dios eterno, inmutable, impasible, que no tiene ni principio ni fin, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que no nos necesita, que no es nada como nosotros, cómo este Dios puede ponerle atención a mi vida? Si no necesita nada, ¿por qué me busca a mí? Y nos parece increíble, nos debiera parecer increíble que Dios se preocupara por nosotros, sobre todo cuando muchas veces no es aparente que esto sea así. Pero pensemos otra vez en las palabras del salmista: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Y aunque escuchamos esto una y otra vez, tenemos que reconocer que muchas veces no consideramos esto una de las más grandes verdades de nuestra vida. Porque muchos de nosotros sentimos a Dios distante, lejano, apartado, listo para castigar cuando hacemos mal, caprichoso, intransigente. Si me porto bien me da, si me porto mal me quita.
No sé leer a Dios, no sé complacerlo. No importa cuánto haga, siempre me siento menos. No importa cuánto deje de hacer, siempre me siento culpable. Trabajo más duro para que Dios me dé su bendición y no me da lo que espero. No entiendo qué Dios quiere de mí. Y no consideramos esto y pensamos en Dios como alguien apartado de nosotros, como alguien que no piensa mucho en nosotros. La pregunta más común que la gente se hace cuando pasa por momentos difíciles es: ¿dónde está Dios? O ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto pasara en mi vida? ¿O por qué estás permitiendo que esto pase en mi vida? Y si recordáramos que Dios tiene cuidado de nosotros, tal vez nuestras preguntas cambiarían un poco más. Ahora, con esto no estoy diciendo, ni siquiera implicando, con lo que acabo de decir, que no debemos esforzarnos en el camino del bien. O que debemos abandonarnos a nuestras pasiones porque de igual manera Dios nos ama. Porque hay veces que podemos pensar de esta manera y decir: bueno, y si Dios nos ama tanto y si tiene cuidado de nosotros, pues qué importa cómo vivamos, ¿no? ¿Qué importa cómo sea nuestra vida? Esto es una caricatura de la vida cristiana. Cuando alguien piensa de esta manera, está caricaturizando, lo dije bien, ¿vieron? La verdadera gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios compele, la gracia de Dios alienta, la gracia de Dios convence, la gracia de Dios atrae, la gracia de Dios envuelve, la gracia de Dios quebranta, la gracia de Dios transforma. Pero este salmo nos recuerda una verdad muy importante acerca de Dios. A Dios le conocemos en adoración. Antes de aprender a hablar, adoramos a Dios. Antes de conocer y articular, le cantamos alabanzas al Señor. Qué hermoso es mirar a Gali, que con trabajos puede decir algunas palabras. Bueno, ahora habla mucho más, pero antes, cuando no hablaba nada más, podía cantar hermosas alabanzas al Señor. Antes de articular, cantamos. Por eso el salmo comienza y termina con una adoración, porque todo en el centro de nuestras vidas debe ser una adoración a nuestro Dios. Gregorio Nacianceno, quien es conocido como el teólogo trinitario, uno de los llamados padres capadocios, dice de la siguiente manera cuando comenta en este versículo: dice, ¿cuál es el misterio que me concierne? Escuchen estas palabras. Dice este gran teólogo, se llama el teólogo trinitario, es uno de los que puso palabras más concretas a la doctrina de la Trinidad. Y él dice: soy pequeño y grande, soy humilde y soy exaltado, soy mortal e inmortal, soy terrenal y soy celestial. Estoy conectado con el mundo abajo y del mismo modo con Dios. Estoy conectado con la carne y también con el espíritu. Debo ser sepultado con Cristo para resucitar con Cristo y ser coheredero con Cristo. Pero fíjense que no es solo al considerar como el salmista la creación o la grandeza de las obras de Dios que nos sentimos pequeños delante de Él. Es cuando consideramos nuestras propias vidas. Cuando nos vemos a nosotros mismos con sinceridad y nos damos cuenta que Dios no debiera amarnos, que Dios no debiera tener cuidado de nosotros. Es al considerar las fallas personales, pero también las fallas de la iglesia, que decimos: ¿por qué Dios pone atención a nosotros? Una canción que me gusta mucho del cantautor español Luis Eduardo Aute dice: aunque me temo que yo mismo soy quien me produzco más espanto. Yo mismo me produzco más espanto, dice, al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel. Cuando me enfrento a mí mismo en el espejo de la verdad y digo: ¿cómo puede Dios amar a una persona como yo? ¿Cómo puede tener Dios cuidado cuando soy como soy? ¿Cómo puede Dios prestarme atención cuando yo mismo no le presto atención? ¿Cómo puede Dios buscarme cuando soy yo mismo quien se ha apartado de Dios? Y si algo este salmo nos está enseñando hoy es precisamente esto: que no importa qué tan pequeño tú te veas a ti mismo, no importa qué tan rebasado estés por la vida, no importa qué tan atribulado estés por el fracaso, tú le importas a Dios. De veras, tú le importas a Dios. Con tus traumas de la niñez, con tus problemas de la juventud, con tus pecados de la vida adulta, tú le importas a Dios. Eres importante para Él con tus errores y con tus aciertos, con tus fracasos y con tus victorias, con tu esfuerzo y con tu pasividad, con tu mal genio y con tu buen genio. Tú, imperfecto, impasible, animado, desanimado, deprimido, triste, alegre, cansado, con toda la energía,
Tú le importas a Dios. No solo le importas así como tú te lo imaginas porque seas tú el centro del mundo, porque no somos el centro del mundo, ni Dios hizo todas las cosas para llamar nuestra atención, como dicen algunos de los cantautores modernos cristianos, ¿no? No, mucho más que eso, le importamos a Dios porque Él puso su imagen en nosotros. Nos dio esta vocación tan grande de ser el pueblo de Dios, de darnos un llamado donde nuestra vida tiene un verdadero significado. Somos personas que perseguimos cosas todo el tiempo. ¿Sabe por qué la gran mayoría de nosotros estamos acá? Porque dejamos países, familia, amigos, tal vez algún trabajito, tal vez un amor por ahí. Porque perseguimos. Somos personas que perseguimos. Llevamos nuestras vidas constantemente persiguiendo algo. Solamente Dios puede satisfacer ese deseo de dejar de perseguir las cosas que están alrededor nuestro para perseguirle únicamente en Él, porque en Él encontramos toda la saciedad, toda la fuente de la vida. Él sacia la sed que tenemos, Él llena nuestros corazones de su alegría, Él nos da a comer el verdadero pan y a beber la verdadera bebida. Le importamos a Dios porque Él nos creó para que nuestras vidas tengan significado. Y aun cuando no te consideras digno de ese amor, del gran amor de Dios, Él envió a su Hijo para redimirte y para adoptarte como su hijo y como su hija. El Señor Jesucristo dijo de la siguiente manera: el reino de los cielos es como un pastor que deja sus 99 ovejas y va en busca de ¿cuál? De la perdida. Qué gran amor de dejar a un montón para buscar a uno que está perdido. Es como una mujer, dice, que ha perdido una moneda en su casa y le da vueltas a la casa y la pone patas para arriba, como decimos en mi país, para encontrar esa moneda, y cuando la encuentra se llena de gozo. Es como un padre, dice el Señor, que ve partir a su hijo, pero lo espera cada día, todas las tardes, hasta que finalmente allá en el horizonte aparece la figura de un hombre despilfarrado, sucio, derrotado, pobre, que regresa a casa. Y el padre lo espera con los brazos abiertos. El padre te espera con los brazos abiertos. El padre te espera con los brazos abiertos. Un viejo canto de la iglesia del hermano Rubén Sotelo dice: y siendo yo un vil pecador, hoy como en su mesa. Escuchen esto: siendo yo un vil pecador, hoy como en su mesa, y solo su gracia le basta a mi corazón. Dice el canto: altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, Jesús. La gloria de Dios se hizo debilidad en el hombre Jesucristo. Es el llanto del bebé Jesús lo que hace callar al enemigo. Es Jesús quien es hecho menor que Adonai. Él es el que ha sido coronado de gloria y de honra, y todas las cosas han sido puestos debajo de sus pies. Él es el Hijo eterno de Dios, nacido de la Virgen, que es en verdad el Salvador de toda la humanidad. El jardín que Adán no pudo mantener, Jesús lo mantiene. La ley que Israel no pudo cumplir, Jesucristo la cumple. El reino que David no pudo establecer, Jesús lo establece. El pecado que la sangre de los sacrificios no pudo perdonar, Jesucristo lo perdona. La vida que no podemos obtener, solamente Él nos la puede dar. Y en vista de esto, cuando recibimos y pensamos en este amor de Dios, y nos damos cuenta que realmente no necesita el darnos absolutamente nada de esto. ¿Y saben qué? Cuando recibimos ese gran amor, nos damos cuenta que podemos dejar atrás el temor. ¿Cuántos de nosotros vivimos en temor si acaso Dios realmente nos va a responder, si va a estar con nosotros, si nos va a ayudar, si nos va a sacar adelante? Dios tiene misericordia de nosotros y nos recuerda: hey, hoy puedes dejar atrás el temor en tu vida. Puedes dejar atrás el rencor en tu vida, porque Dios tiene cuidado de ti. Porque las injusticias que pasaste y el abuso y la maldad a la que te sometieron, un día va a ser juzgada por Dios.
Puedes descansar en Dios si estás cansado, si vives persiguiendo las cosas que este mundo te da, que son pasajeras. Puedes dejarlas a un lado y comenzar a descansar en Dios. Puedes abandonar la vergüenza del pecado. Puedes abandonar la trampa de los ídolos que te continúan atrapando constantemente en tu vida. Puedes abandonar la corrupción misma que hay en el mundo y puedes correr hoy a los brazos del Padre. Adoración de principio a fin, así serán nuestras vidas cuando entendamos que el Dios que no necesita nada está buscándonos. ¿Para qué? Para cambiarnos, para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para invitarnos a participar con Él en poner todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Si le importas a Dios es por algo. No solo le importas por ser el centro del universo, porque no lo eres. Le importas porque Él te ha dado una vocación de ser administrador de su creación, y esa vocación no ha sido quitada de nosotros. ¿Con qué estás luchando esta mañana que te impide recibir el amor de Dios, el cuidado de Dios? ¿Qué te mantiene apartado de eso? Y si ya conoces el amor de Dios, también conoces cuánta falta le hace el amor de Dios a otros. ¿Puedes pensar en alguien con quien puedas compartir esta verdad esta semana? Un vecino, un amigo, compañero de trabajo, alguien en la escuela, a quien puedas compartirle este gran amor de Dios, que no teniendo necesidad de buscarnos, no teniendo necesidad de pensar en nosotros, se ha preocupado por nuestras vidas. Tú le interesas a Dios. Le interesas tanto que Él va a transformar tu vida mientras te acercas más y más a Él.